Esto es Charlas de Fútbol y vamos a hacer un tier list con los mejores fichajes de Mourinho en su primera etapa en el Chelsea. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Charlas de Fútbol, bienvenidos a un nuevo tier list. Adri Contreras, ¿qué tal? Pues con muchas ganas, como siempre, Juan, siempre que estoy en un vídeo de charlas estoy con muchas ganas y este vídeo creo que le va a gustar mucho a la gente porque vamos a repasar todos los fichajes que hizo Mourinho en su primera etapa en el Chelsea desde la 2004-2005 hasta la 2006-2007, Juan. Sí, están gustando mucho estos tier list de fichajes en determinadas etapas. Hemos elegido la primera de Mourinho en el Chelsea. Llega allí en 2004 después de ganarlo todo con el Oporto, un Oporto victorioso, y el Chelsea, en el que había desembarcado Roman Abramovich un año antes, ya estaba empezando a soltar billetes. Y se ve esa primera temporada, Adri. Te voy a contar alguna curiosidad de la llegada de Mourinho al Chelsea, porque cuando llega se convierte en el director técnico mejor pagado, cobrando 4,2 millones de libras al año, y cuando estaba en el Porto se colocó al técnico portugués en equipos como el Liverpool y el Chelsea. De hecho, Mourinho declaró públicamente su preferencia de dirigir al Liverpool, y tengo aquí una declaración que, ojito. El Liverpool es un equipo que interesa a cualquiera y el Chelsea es un club que no me interesa tanto, pues es un proyecto naciente con demasiado dinero invertido. Creo que el Chelsea es un proyecto muy ambicioso, pero frágil. Si el equipo no gana todo, entonces Abramovich podría retirarse y sacar todo su dinero del club. Es un proyecto incierto. Hola. Eso como curiosidad. ¿Eso lo dijo Mourinho en el Porto o qué? Cuando pues estaba haciéndolo muy bien y estaba en la órbita de muchos clubes, y los dos mejores colocados eran Liverpool y Chelsea, y dijo eso Mourinho. Y al final termina allí, en el Chelsea, donde está el money. Adri, las categorías que tenemos para este tier list, ¿cuáles serán? Pues miras, se salió, lo hizo bien, cumplió, se esperaba más y fracasó. Y si quieres, Juan, procedemos a empezar con este tier list con Didier Drogba, que llega al Chelsea cuando tenía 26 años. El Chelsea paga 38,5 millones al Marsella. Solo llevaba una temporada en el Marsella, que lo ficharon por 6 millones y a la temporada siguiente lo vendieron por casi 40 al Chelsea. Bueno, Drogba, 9 temporadas en el Chelsea, 341 partidos, 164 goles. Llegó al Chelsea, se convirtió en el mejor futbolista africano del año por primera vez, por encima de Eto'o y Essien. Y yo te quería preguntar si para ti es el mejor futbolista de la historia del Chelsea. No. Estará entre los mejores, ¿eh? Si hacemos un 11, yo creo que sí que puede entrar, pero no el mejor. Yo creo que hay otros muchos que merecerían llevarse. O sea, incluso puede que Frank Lampard creo que puede estar por encima a nivel de los mejores de la historia del club. Drogba, yo lo metería directamente en se salió. Ya venía a hacer un temporadón con el Olympique de Marsella, venía de meterlo en la final de la UEFA, esa que jugaba contra el Valencia. Y era un delantero bestial. Y no solo vamos a evaluar lo que es la etapa, esos jugadores en la etapa Mourinho, sino lo que le dieron al Chelsea a nivel global. Se salió de manual, como decimos mucho, el de Didier Drogba. Y el siguiente que te voy a lanzar es Ricardo Carvalho. El Chelsea paga también 30 millonacos por él al Porto cuando tenía 26 años. Coincidió con Mourinho en el Porto, y Carvalho en el Chelsea jugó 209 partidos hasta que en 2010 fichó por el Real Madrid, otra vez con Mourinho. Y bueno, Carvalho era uno de los mejores defensas del mundo. Sí, uno de los mejores defensas, además ya no era tan joven, ya tenía la madurez perfecta, 24 25 añitos, y había liderado al Porto de una manera bestial junto a Jorge Costa, el veterano capitán del Porto, y Mourinho tuvo muy claro que para construir un equipo y comenzar por la defensa iba a tirar de Ricardo Carvalho. Para mí se salió. Pues ponemos ahí a Ricardo Carvalho, se salió. Y el siguiente, Juan, es un lateral derecho, Paulo Ferreira, también del Porto. También pagan bastante dinero, y Abramovich estaba ahí con la cartera suelta. 20 millonacos por Paulo Ferreira. Estuvo hasta 2013 y jugó 217 partidos. Y te voy a contar cómo lo describía Mourinho: un jugador que nunca volverá a ser el hombre del partido, pero siempre podrá estar entre un 7 de 10 para su exhibición individual. O sea que nunca será un 10, pero siempre será un 7, Paulo Ferreira para Mourinho. Esa es la mejor definición de Paulo Ferreira, un jugador muy correcto. Te puede jugar de lateral derecho, que era su posición natural. Alguna vez lo usaban como parche en el lateral izquierdo. Te digo, un tío que además tuvo muchísimas temporadas en el Chelsea. Nunca fue indiscutible,
pero sobre todo empezó jugando bastante al principio y luego ya fue decayendo en cuanto a importancia. Yo te diría que lo hizo bien. Venga, pues te lo compro. Paulo Ferreira lo hizo bien, a la altura de Drogba y Carvalho va a ser difícil meter a alguno más, pero seguro que alguno más cae. El siguiente igual le sorprende a alguien, es el de Arjen Robben, que cuando tenía 20 años el Chelsea pagó 18 millones de euros por él al PSV. Robben en el Chelsea juega 106 partidos, 19 goles y 21 asistencias. Podríamos hacer un vídeo también de todas las estrellas a las que ha dejado de escapar el Chelsea, ¿eh? Sí, mira, cuando fichan a Robben, venía de hacer una Eurocopa en 2004 muy bestia. Venía también de tener un problema de salud muy grave que era un cáncer. Y en el PSV ya se había salido y había destacado junto a otro que llega también esta misma temporada, que es Matej Kezman. Le llamaban Batman y Robben. Batman porque cada vez que marcaba un gol Matej Kezman en el Philips Stadium sonaba la canción de Batman. Y además marcó muchísimo, no sé si 35 o algo así. Y Robben, que era el otro que desbordaba mucho en la zona atacante del PSV, pues era muy fácil. En vez de Batman y Robin, Batman y Robben. Robben yo creo que lo hace bien, no lo metería en más. Está solo 3 temporadas, era muy jovencito, era un jugador ahí que ya tenía mucho desborde. No era ese jugador ya maduro del Bayern Múnich que hemos conocido después, que ya la liaba como quería. Este era un jugador muy eléctrico, pero también un poquito egoísta. A veces creo que se pasaba egoísta. Y, a ver, es algo que ha pecado durante toda su carrera de ello, pero ahí en los años del Chelsea más todavía. Y como curiosidad, a mí me llamó la atención, lo escuché, me parece que en ese primer año, cuando llegó al Chelsea, es que todos los jugadores iban ahí en deportivos, en grandes coches, y Robben iba en bicicleta a entrenar. Ostras, tío. ¿Y no lo pondrías en Se esperaba más o tú crees que lo hizo bien? Bueno, me vale también, ¿eh? Sí, me vale también esa Adri, se esperaba más. Vale, pues venga, ponemos a Robben en Se esperaba más, luego hablaremos de su compi, del que nos mencionabas. Vamos a hablar de otro que igual también le sorprende a la gente, Thiago Méndez, el Thiago del Atlético de Madrid, está en el Chelsea, lo fichan cuando tenía 23 años, pagan 15 millones de euros por él al Benfica, en la primera temporada juega 51 partidos, ganó la Premier, perdiéndose solo 4 partidos en toda la liga, y la siguiente temporada se fue al Lyon, donde ganó 2 ligas francesas consecutivas. Una temporada estuvo solo en el Chelsea. Sí, mira, Thiago es un jugador que a Mourinho le gustaba muchísimo, no solo ahí al comienzo de su carrera con 22 añitos, 23 añitos, sino también al final. Sí, ¿verdad? Y cuando en su última temporada, me parece que es en el Atlético de Madrid, o penúltima, Mourinho dice, no, yo me lo quiero llevar, y se lo lleva al Chelsea, solo que creo que fue un problema que no pasó la revisión médica o algo. Y se volvió al Atlético, pero era un jugador pero bestial. Es un jugador que jugaba muy fácil, que jugaba muy bien, que jugaba sencillo, que entendía muy bien e interpretaba muy bien el juego y hacia dónde debería dirigirse el juego del equipo, y eso para Mourinho era perfecto. Muchas veces Mourinho lo que hacía era tener una pequeña libretita, una pequeña agendita, y escribía notas que se las daba a algunos jugadores para que se las fueran pasando en mitad del partido de unos a otros con instrucciones. Es decir, que en ese momento en Stamford Bridge, que está la gente gritando y no se escucha mucho, les mandaba las instrucciones, y con Thiago lo hacía muchísimo, era como su extensión dentro del campo, pero se acabó marchando. Me sorprende porque jugó bastante en ese primer año y terminó saliendo. Yo pondría que cumplió. Cumplió, venga, vale, yo te iba a decir lo hizo bien, pero vale, cumplió, estuvo una temporada. Y Thiago Méndez es uno de esos jugadores que en un top de infravalorados tiene que estar, porque yo en el Chelsea no lo recuerdo tanto, pero en el Atlético de Madrid hacía un trabajazo, tío. Sí. O sea, una locura de jugador. Y ojito al siguiente, Peter Cech. Pagaron 13 millones de euros por el portero checo al Rennes cuando tenía 22 años. Se convirtió en el portero más caro de la historia del Chelsea. Lo fichó el Chelsea de Ranieri en febrero para que llegase la siguiente temporada, y llegó para ser el suplente de Cudicini, quien era el portero titular del Chelsea. ¿Lo tenía fichado ya Ranieri? Sí. Qué bueno. Aquí como la siguiente... No lo sabía. Lo fichó Ranieri en febrero, o sea, porque en enero rechazaron, o sea, sí. El Rennes rechazó una oferta del Chelsea y lo consiguieron fichar en febrero. Y claro, como ya no se podía incorporar, pues llegó para la siguiente temporada. Joder. Y justo coincidió con que se lesionó Cudicini y tal, y al final, pues, 494 partidos con el Chelsea, y la primera temporada, que ya venía siendo joven con Cudicini, o sea, jugó 48 partidos en su primera temporada. Y además, joder, un movimiento muy inteligente, ficharlo justo antes de esa Eurocopa en la que se sale con la República Checa.
Mira, antes me hablabas de Drogba, el mejor jugador de la historia del Chelsea. Pues mira, con Peter Cech te lo podría discutir también, que puede que sea el mejor jugador de la historia del Chelsea, el hombre más importante de la historia del club. Peter Cech se salió. Pues ahí está, Peter Cech se salió junto a Drogba y a Ricardo Carvalho. Vamos con Jarosic, un central, o bueno, un medio centro defensivo, también jugaba ahí, de 27 años. El Chelsea pagó 12 millones de euros por él al CSKA de Moscú. Llegó en enero, solo jugó esa media temporada y luego se marchó cedido al Birmingham y luego no acabó de volver al Chelsea. Nah, ni fu ni fa. Jarosic no... Yo le recuerdo algún que otro partido, pero sin destacarte mucho. Él nunca era un jugador que te destacase sobremanera. Se acordarán de los fans del Zaragoza y del Alavés, que estuvo aquí en la liga, sobre todo los del Zaragoza, que creo que jugó más en primera, pero era un jugador correcto y poquito más. Cumplió. No, ni eso, es que me parecería injusto meterlo en cumplió, porque es que fue un ni fu ni fa. Pues se esperaba más. Tampoco fracasó, ¿no? No, pero... No, porque tampoco se esperaba que fuera un fuera de serie. Cumplió, venga, cumplió. Por eso te decía que como llegó con esas tal, igual incumplió, pues bueno, llegó, hizo lo que pudo y se marchó. Pues el siguiente es Alex, un central, que lo ficharon cuando tenía 22 años y pagaron casi 12 millones de euros por él al Santos. Y yo a este lo conozco mítico del FIFA, tío. En el FIFA se usaba mucho, iba muy bien, sí. Pero te dejo a ti que hables de Alex. Pues Alex era un central, pero bestial, además muy corpulento, a veces parecía que estaba pasado de peso y era de los buenos, ¿eh? Este además se quedó mucho tiempo ya por Europa, jugando a un nivel muy alto y yo lo metería en lo hizo bien. Y de Alex, Juan, comentarte que lo ficharon, pero lo cedieron 3 temporadas al PSV y luego ya volvió al Chelsea en 2007. Así que bueno, vamos con el siguiente, Mateja Kezman, un delantero centro del que nos hablaba antes Juan, que pagaron 7,5 millones de euros por él, también al PSV. Con el PSV, Juan venía de hacer unas cifras de locos en sus últimas 2 temporadas. 42 partidos, 39 goles. Y en la última, antes de fichar por el Chelsea, 42 partidos, 37 goles. Fue el Bota de Oro y futbolista del año en los Países Bajos en 2003. En el Chelsea, Juan solo jugó 23 partidos y 6 de titular. Y vamos, que llevaba unas cifras de locos para sustituir a Hasselbaink, pero en el Chelsea, pues, nada. Sí, a ver, también tiene la mala fortuna de toparse con un tal Didier Drogba en la punta del ataque. Y dices, bueno, pues a ver qué hago yo ahora. Kezman, que venía con muchísima predicción. Y también te digo una cosa, marcar goles en la Eredivisie no es lo mismo que hacerlos en la Premier League. Y Kezman, ya te digo, se esperaba muchísimo de él. Yo tenía muchísima fe en Mateja Kezman, pero nada, al final no terminó de funcionar. Para el recuerdo, yo creo que ese gol que marca en la final de la Copa de la Liga contra el Liverpool de Benítez, ahí en la prórroga, un gol que ya para muchos ya hizo que mereciera la pena su fichaje, pero yo lo metería en... ¿Se esperaba más? No, se esperaba mucho más de él. Venga, pues lo ponemos en Se esperaba más junto a Arjen Robben y vamos con el siguiente, que ya es de la temporada 2005-2006. Essien, 22 añitos y el Chelsea pagó 38 millones de euros por él al Olympique de Lyon. 249 partidos, 25 goles desde 2005 hasta que en 2012 también, al igual que Carvalho, se fue al Real Madrid. Se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Chelsea, superando los 36 millones que pagaron por Didier Drogba la pasada temporada. Essien es uno de los centrocampistas más bestias que he visto en mi vida cuando estaba al 100%. Ese tribote o ese trío en el centro del campo, Makelele, Lampard, Essien, es de los mejores y más demoledores que he visto. Yo lo metería en Se salió de cabeza. Y vamos con el siguiente, que es Wright Phillips, de 23 añitos, un extremo derecho. Pagaron también bastante pasta, 31,5 millones de euros por él al City. Para Mourinho era uno de los mejores jugadores ingleses de la actualidad. Está 3 temporadas, juega 125 partidos, solo 10 goles y 18 asistencias. Y en 2008 pues volvió al Manchester City. No sé si fracasó, se esperaba más. Fracasó, es el típico jugador inglés que empieza destacando muy joven, que es rapidísimo, un extremo pequeñito, muy habilidoso, una bala que casi hasta le faltaba campo para seguir corriendo. Y nada, para mí Wright Phillips siempre fue un pufazo de cuidado. Yo lo metería en fracasó. Pues lo ponemos en fracaso. Sobre todo por esas expectativas que se crearon en torno a él, lo joven que era, el dineral que se pagó por Wright Phillips y luego es que no tenía nivel para la élite.
No sé cuántas veces sería internacional por Inglaterra, pero demasiadas, seguro. Vamos con el siguiente. Asier del Horno, lateral zurdo del Athletic Club. El Chelsea paga 12 millonacos por ir al Athletic. Jugó 34 partidos y solo marcó un gol contra el Tottenham, pero su etapa estuvo marcada por las lesiones y por un partido donde acabó expulsado por una dura entrada sobre Leo Messi. El Chelsea fichó al deseado Ashley Cole y acabó vendiendo a Asier del Horno por 7,5 millones. Sí. En la siguiente temporada. Cuando llega, me parece que es Mourinho el que dice han fichado el mejor lateral izquierdo de Europa. Y bueno, yo creo que eso también puede ser un poco una pullita hacia Ashley Cole o hacia el Arsenal cuando habían intentado ficharlo, se reunieron con él y hubo una polémica muy gorda. Pero sí que es cierto que en el Athletic sus 2 últimas temporadas habían sido de un nivel altísimo. Y llega al Chelsea y no va mal, pero joder, es que es muy complicado pasar de un Athletic de Bilbao a un Chelsea y ser titular en el lateral izquierdo. Un Chelsea además que ya funcionaba como una máquina, ya carburaba y ahí estaba rodeado de mega cracks. Y juega partidos importantes como ese contra el Barça de Rijkaard, en el que acaba siendo expulsado por un entradón muy feo a Leo Messi. Pero Del Horno yo estaría entre se esperaba más y fracasó. Yo le veo más en se esperaba más. Vale, yo creo. pues esperaba más. Así. Venga, ponemos así Del Horno y se esperaba más. El siguiente no lo vamos a catalogar porque no jugó con el Chelsea, pero queríamos comentarlo. Rajkovic, que tenía 16 años solo. Pagaron 5,2 millones de euros por él al grado de la Superliga Serbia. Es el traspaso más caro de un jugador menor de 18 años del Chelsea. En su momento fue acumulando cesiones, se hablaba de que tenía un carácter inestable, prometía llegar a lo más alto, pero ha quedado en nada y ahora está sin equipo y tras rescindir su contrato con el Lokomotiv. Y queríamos comentarlo por eso, porque lo ficharon con solo 16 años, pero no llegó a jugar ni un solo partido. Típico jugador joven que ficha el Chelsea, como ha hecho ya con tantos en los últimos 15 años, que lo fichan ahí por una millonada y lo empiezan a ceder a un equipo, a otro equipo, a equipos satélite que tienen por ahí como el Vitesse. Y al final ni fu ni fa con el Chelsea, ni fu ni fa en ningún equipo importante europeo. Vamos con el siguiente, que es Las Diarra. Con solo 20 añitos, el Chelsea solo pagó 4,5 millones de euros por él al Le Havre, o como se pronuncie. 31 partidos, jugó en 2 temporadas hasta que se fue al Arsenal. Casi todos los partidos que jugó Las Diarra fueron saliendo desde el banquillo y creo que jugó más hasta de lateral derecho que de medio centro, que era su posición ideal. Sí, jugó muchos partidos de lateral derecho. Como parche lo pueden utilizar, todavía era muy joven y se notaba, aún le faltaba un par de cocidos para ser el gran Las Diarra o ese buen jugador que vimos en el Real Madrid, aunque también un poco pasado de revoluciones a veces. Yo no sé, yo pondría igual se esperaba más. Y cerramos esta temporada con Maniche, que llegó cedido del Dinamo Moscú. Cuéntanos, Juan, de Maniche. Pues Maniche era otro de esos centrocampistas que además tenía mucha llegada, un disparo de larga distancia muy bestia. En el Oporto de Mourinho es uno de los jugadores más importantes del equipo, centrocampista completísimo. Supongo que ya se lo habrá intentado llevar antes Mourinho y ya cuando lo consigue dice, bueno, pues aunque sea con una cesión, pero tampoco termina de funcionar en Premier League. Al final terminó en el Atlético, pero aquel Atlético era un Atlético que había vuelto a primera pocos años antes, que estaba en reconstrucción, que hacían buenos fichajes, pero luego no funcionaban ni uno, era un desastre. Y con Maniche, pues es que al ser solo una cesión de media temporada, te diría que cumplió. Vale, sí. Solemos poner las cesiones que no lo hacen muy mal, las ponemos en cumplido, así que yo estoy de acuerdo. Pues vamos con la última temporada de Mourinho en el Chelsea, la 2006-2007. Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con Shevchenko, que tenía 29 años y pagaron casi 44 millones de euros por él al Milan. Venía de ser el campeón de la Champions la temporada 2002-2003, Balón de Oro en 2004, el fichaje más caro de la historia del Chelsea y de la Premier League. Pero en el Chelsea solo juega 77 partidos, 22 goles y 11 asistencias en 2 temporadas. En esas 2 temporadas cayó muchísimo su reputación debido a las malas actuaciones y acabó volviendo al Milan, pero como cedido. Sí, no, con lo de Shevchenko fue un caso flagrante. Balón de Oro, uno de los 2-3 mejores delanteros de Europa. Se marcha al Chelsea y de repente parece otro jugador. Fracasó rotundamente Andrei Shevchenko en su paso por Inglaterra, no le fue nada bien y todo aquello que había demostrado en el Dinamo de Kiev y en el Milan
desaparece en el Chelsea. Y vamos con el siguiente, con Ballack, que cuando tenía 29 años llegó libre del Bayern de Múnich. Vaya chollazo, Juan. Sí, joder, imagínate, llegas y un fichaje a coste cero es el de Michael Ballack. Cuando ya tienes en el medio de campo a Essien, tienes a Lampard, pues dices, bueno, otra oportunidad de mercado de la leche. Bueno, ya es un Ballack que tampoco es el de sus primeros años en el Bayer Leverkusen o ya los siguientes en el Bayern de Múnich. Es un jugador diferente que también yo creo que va de más a menos en el Chelsea y sí que tiene alguna buena campaña, pero no es tan dominante como se esperaba. No me atrevería a meterlo en se esperaba más, pero igual sí lo hizo bien a secas, justito ahí. Tenemos a Ballack, él lo hizo bien, que ya llegó al Chelsea con 29 años. Y vamos con el siguiente, que es John Obi Mikel. Solo tenía 19 años cuando el Chelsea pagó 20 millonacos de euros por él al Lyn noruego. Jugó 421 partidos, 7 golitos, aunque bueno, es un medio centro defensivo, o sea, los goles dan un poco igual. 11 años ha estado en Londres, el bueno de Obi Mikel, hasta 2017. Sí, me parece muchísimo, ¿eh? Yo no pensaba que había sido tanto tiempo. Otro jugador que sí, era muy joven, yo me acuerdo ahí cómo iba entrando como pivote, luego esas aportaciones que tenía, porque en realidad con la selección nigeriana lo veíamos mucho más adelantado, y era un jugador que tenía gol, que además daba asistencias, y con el Chelsea lo utilizaban como pivote. No se salió, lo hizo bien, igual es demasiado, yo creo que cumplió, y eso que son muchas temporadas jugando muchísimos partidos, ¿eh? Y vamos con el siguiente, que es Bularuz, un defensa o un lateral de 24 años. Sí. El Chelsea pagó 13 millones de euros por él al Hamburgo y poco podemos decir de él en el Chelsea. No jugó casi nada y se fue cedido al Sevilla. La siguiente temporada se fue al Stuttgart y bueno. Bularuz, mira, venía con cartel de ser uno de los jugadores, de los defensas más prometedores o con más presente casi del fútbol europeo. Pero tuvo muchos problemas con las lesiones, ahí también no sé si fue un problema de confianza en el Chelsea, en el Sevilla creo recordar que también tenía algún problema con las lesiones, pero era un jugador que pintaba increíble. No sé, tío, es una pena lo de Bularuz, no sé exactamente qué le pasó, pero yo lo metería o en se esperaba más o en fracasó. Pues aquí yo lo metería en se esperaba más, pero... Sí, vale, pues se esperaba más. Pues venga, Bularuz ahí en se esperaba más. Quedan dos solo, Juan, y aquí vamos con Ashley Cole. Por fin el Chelsea consigue fichar a Ashley Cole. 25 años tenía, eso sí, pero 7,4 millones de euros pagaron por el Arsenal, más William Gallas, el central. 8 temporadas estuvo en el Chelsea, 338 partidos, menos la última temporada. En todas ha jugado pues eso, más de 35 o 40 partidos, vamos, que ha sido titular, sí. Fundamental y muy importante para el Chelsea. Se salió de cabeza. Este era muy bueno, ¿eh? Sí. Otro que fue el lateral izquierdo importante del Chelsea en la siguiente década. O sea, es que Ashley Cole, muy top ahí en el carril zurdo del Chelsea. Y ya por fin lo consiguió Mourinho, pero no lo pudo disfrutar tanto tiempo. Bueno, sí, se salió, yo ahí lo tengo claro. Y el último que te traigo en este tier list, Juan, es Salomón Kalou, que cuando tenía 20 añitos, el Chelsea pagó 4 millones de euros por él al Feyenoord. Estuvo hasta 2012 en el Chelsea y Mourinho, cuando llegó a Londres, lo alabó y destacó su calidad técnica y su velocidad. Y tengo una anécdota curiosa del pana Salomón, y es que Kalou admitió que en su primera sesión de entrenamiento con el Chelsea se llevó una cámara para grabarlo todo, porque no se podía creer que estaba codeándose con futbolistas famosos de la talla de Ballack, de John Terry y de Drogba. Yo lo metería en se esperaba más, porque llega muy joven, llega con una proyección altísima, en el Feyenoord ya se había salido, en el Chelsea tiene muy buenas actuaciones, pero va de más a mucho menos. Y yo con Kalou me pasa eso, que esperaba siempre muchísimo más de él y al final fue una decepción. Y el tema de las camaritas siempre le ha gustado mucho y le ha generado algún que otro problema, ¿eh? Hasta aquí estaría este tier list de los fichajes de Mourinho en su primera temporada. Bueno, su primera etapa. O sea, primera etapa. Temporada. Ha habido muchísimos muy top. Yo, a ver, también podemos haber metido algún otro como Ben Saar, el central israelí, pero que tampoco llega a jugar tanto, o incluso Enrique Hilario, que es uno de esos jugadores... Sí, eso ha sido fallo mío, ¿eh? Ahí entona el mea culpa, que se me ha olvidado. No pasa nada, Adri, pero a Hilario además se le podría meter en cumplido, porque llegó como tercer o cuarto portero y algunas temporadas tuvo bastantes minutos, sobre todo la de la lesión de Peter Cech, que me parece que Carlo Cudicini también estaba lesionado,
y al final tiene que entrar Hilario. Bueno, tuvo que entrar en aquel mismo partido John Terry de portero, pero lo que era ese tramo de temporada jugó Hilario y estuvo pues 8 o 9 temporadas en el Chelsea y cuando se le necesitó jugó y lo hizo bien, así que por ese aspecto yo lo hubiera metido en cumplió en caso de que lo hubiéramos metido. Pero bueno, este ha sido nuestro tier list con los fichajes de Mourinho en su primera etapa en el Chelsea. ¿Quieres repasarlo rápido? Venga, en Se Salió tenemos a Didier Drogba, a Carvalho, a Peter Cech, a Essien y a Ashley Cole. En Lo Hizo Bien a Paulo Ferreira, a Alex y a Ballack. En Cumplió a Thiago Méndez, a Jarosic, a Maniche y a Obi Mikel. En Se Esperaba Más a Robben, a Kezman, a Sierler Horno, Las Diarra y Salomón Kalou. Y en Fracasó Wright Phillips, Shevchenko y este último que es Bularuz. Y Juan, quería pedirle a la gente más que nunca que en comentarios nos diga de qué otros tier list quieren que hagamos, porque nos estamos fijando mucho ahora en los comentarios. Este lo hicimos porque fue el que más comentaron en el anterior, así que el que más queráis, ponedlo en comentarios y Juan y yo lo traeremos a charlar. Lo analizaremos muy prontito. Y lo mismo, si estáis en desacuerdo con alguno de estos jugadores, porque ya te digo, estamos hablando de memoria y cada uno tiene una percepción de cómo lo hizo un jugador u otro, decídnoslo en comentarios. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Chao.